सुनी री मैंने निर्बल के बलराम, सुनी री मैंने निर्बल के बलराम। पिछली साख भरूं संतन की, पिछली साख भरूं संतन की, अड़े सवारे काम। सुनी री मैंने निर्बल के बलराम, सुनी री मैंने निर्बल के बलराम। जब लगी गजबल अपनों बरतों, जब लगी गजबल अपनों बरतों, नेक सरयो नहीं काम, नेक सरयो नहीं काम। निर्बल हो बल राम पुकारो, निर्बल हो बलराम पुकारो। आए आधे नाम, सुनी रे मैंने निर्बल के बलराम। द्रुपद सुता निर्बल भयता दिन, तज आयो निज धाम, तज आयो निज धाम। दुशासन की भुजा थकित भये, दुशासन की भुजा थकित भय, वसन रूप भयो श्याम। सुनी री मैंने निर्बल के बलराम। अप बल तप बल और बाहुबल, चौथो है बलदान, चौथो है बलदान। सूर किशोर कृपाते सब बल, सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम। सुनी री मैंने निर्बल के बलराम, सुनी री मैंने निर्बल के बलराम, सुनी री मैंने निर्बल के बलराम। Buenos días, bienvenidos a la clase 5, Escuelas de Yoga, Raja Yoga, los yamas, del curso IES.01, Iniciación al Yoga Integral de Sri Aurobindo y la Madre. Para facilitar el desarrollo de la misma, es preciso que podamos mantener
los micrófonos silenciados. Las dudas, comentarios pueden ser realizados en el chat. Igualmente, al finalizar, contamos con un lugar reservado para preguntas y respuestas. Es muy importante poder mantener el video encendido para ayudar a una interacción más fluida. Recordando que el curso es gratuito, también son bienvenidas aquellas donaciones que pueden ayudar a sostener y mantener el curso a través del tiempo. Los dejo con el profesor Marcelo. Bienvenidos a todos. Namaste. Buen día, creo que para todos es buen día, algunos más temprano, otros no tan temprano, en las diferentes latitudes. Bueno, como introdujo Sol, bueno, hoy nos encontramos para realizar la clase 5, que vamos a trabajar, a seguir abordando las escuelas de yoga, en este caso, Raja Yoga. Algunas veces se dice Raja, algunos dicen Raja Yoga, pero bueno, como les comenté, vamos a tratar de mantener la pronunciación correcta, entonces se dice Raja Yoga. Bueno, el que tenga la oportunidad, esto no es algo, como les dije, no es algo solamente para aparentar que cualquier cosa, no tiene nada que ver con eso, pero en algún momento tal vez van a India, escuchan a alguien de otro país, escuchan a algún maestro hindú que en vez de decir Raja Yoga o Yoga, dice Raja Yoga, entonces ustedes ya saben de qué se trata. Entonces eso es bueno. Les abre más puertas, van a sentirse más familiarizados, ¿no? O si incluso van a India y quieren hablar con alguien, o quieren hablar con alguien de otro país, donde se pronuncia diferente, ustedes dicen Raja Yoga, entonces los van a entender, entonces se van a sentir más familiarizados, con más posibilidades. Y así con todo. Bueno, como decimos siempre, nos gusta agradecer primeramente a los maestros, en especial a los maestros del yoga integral, la madre, Sri Aurobindo y la madre, siempre invocando sus bendiciones, su guía, su protección. Agradecer especialmente al maestro Ramesh Bijlani, de Sri Aurobindo Ashram, Delhi, bueno, principalmente por toda su generosidad en preparar este contenido. Bueno, clase a clase vamos introduciendo, ¿no? Algunas cosas, es mucha información, todo es muy amplio, pero el maestro Ramesh, bueno, en estas diapositivas, en este curso, ha sintetizado, bueno, un conocimiento, un estudio, una investigación que él viene haciendo hace más de 20 años y tiene, bueno, muchos libros escritos sobre el tema, así que, bueno, lo comparte de manera generosa, de manera libre y gratuita, en este caso, y nosotros lo replicamos. Así que agradecer enormemente al maestro Ramesh por brindar generosamente toda esta sabiduría, por permitirnos, también agradecer por la confianza en permitirnos compartirlos con ustedes de manera completa, total, ¿no? Bueno, y abierta. Esta es la primera vez que se da este curso en español, y bueno, esto es una gran alegría, un gran orgullo para todos nosotros poder estar aquí. Agradecer a los profes de la escuela, todo el equipo de la escuela que hace posible también este curso, empezando por Raquel, la coordinadora general, Luciana, bueno, Sol, que está oficiando de coanfitriona hoy, bueno, Maisa, Ludmila, Sandra, bueno, algunos profes que por ahí no pueden estar por el radio, Fabio, Sol, y no sé, no me quiero olvidar de nadie, que en el aire es difícil acordarse de todos los nombres. Bueno, hay un mensajito, bien, estamos con los buenos días. Y agradecer, por supuesto, a todos ustedes por la presencia, por la participación. Esperamos que podamos seguir con esta participación a lo largo del curso. Sabemos que el horario no es el ideal, tal vez, pero bueno, de alguna forma hay que hacerlo. Es mejor hacerlo que no hacerlo. Bien.
Una breve introducción y pasamos a las diapositivas del día de hoy. En la clase anterior hablamos de las escuelas de yoga, qué significa escuelas de yoga y cuál es el punto de vista del yoga integral sobre las escuelas de yoga, que es un punto de vista evolutivo. Hablamos en las primeras clases de 3 características que tiene el yoga integral. Una es que es un yoga que afirma la vida, es decir, que coloca un especial énfasis en llevar el yoga a la vida. Llevar el yoga a la vida, ¿qué significa? No significa estar haciendo posturas o meditaciones en el medio de la vida diaria, digamos. Estoy esperando el bus y me siento a meditar. Estoy haciendo la fila del banco y me pongo a hacer posturas de yoga. No significa eso, digamos. Significa llevar a mis acciones cotidianas la actitud yógica. Y para eso no hace falta tener un talento especial. ¿De acuerdo? Hace falta, bueno, poder mínimamente comprender de qué se trata y tener un mínimo dominio de cuerpo y mente para hacer prevalecer esa actitud yógica por encima de otras actitudes más distorsivas. Por ejemplo, las actitudes del ego, cuando pueden venir reacciones o cosas por el estilo que, mismo sabiendo que no son buenas, que no van a traer nada bueno, uno las realiza. Entonces, la actitud yógica se refiere a que nuestras acciones en el día a día estén guiadas más por el alma, cada vez más por el alma y cada vez menos por el ego. Como el alma es la expresión divina en el ser humano, es decir, es la expresión de lo absoluto, de esa inteligencia divina en el ser humano, entonces, cuando las acciones físicas, verbales y mentales que realizamos en el día a día están guiadas por el alma, entonces quiere decir que están guiadas por la conciencia de unidad. Y tienen por detrás la actitud yógica, la actitud de unidad. Y eso se refleja en mi acción. Mi acción va a tener el perfume de la unidad y no de la división. Y por lo tanto, como no puede ser de otra manera, como toda acción tiene un resultado, el resultado siempre está en relación a la causa. El efecto siempre está en relación a la causa. Entonces, si la causa, que es una acción con el perfume de la unidad, por lo tanto el efecto va a tener también el perfume de la unidad. El resultado, va a ser siempre un resultado positivo, armonioso de alguna manera, aunque no sea tan evidente de percibir. Bien, eso significa llevar el yoga a la vida cotidiana, por eso el yoga integral afirma la vida. El yoga, la primera característica del yoga integral es que es un yoga que afirma la vida. Y es tan necesario esto, esto está de sentido común, ¿no? Porque ¿qué valor tiene poder hacer posturas difíciles, estar horas meditando, poder recitar los textos en sánscrito de memoria, si cuando uno va a la vida no puede reflejar eso? Es un valor meramente teórico. Y también puede suceder que personas que no tienen ningún estudio, ningún conocimiento formal de yoga, ni lo practican, pueden ser mucho más evolucionadas que nosotros, o que nosotros que tenemos demasiado estudio. Entonces, una cosa es la erudición, es ser un erudito en la materia, y otra cosa es ser un sabio o una persona más espiritual, por decirlo así. Entonces, el yoga integral pone de manifiesto esto, y no niega las técnicas, no niega la información, pero eh, para tener algún valor real en transformarnos a nosotros y en definitiva en aportar a la transformación, a la evolución de la humanidad, tiene que volverse real, ¿no? Tiene que ser real en mi vida. Tengo que poder vivirlo, aunque sea un poquito. Es gradual el proceso, claro que sí, pero tengo que poder vivirlo y para eso hace falta un esfuerzo, hace falta cierta conciencia, hace falta querer individualmente, tener el interés de hacer prevalecer una cosa por sobre la otra. Bien, la segunda característica del yoga integral, como mencionamos, tiene que ver con la visión evolutiva vamos a decir, de la existencia. ¿Está bien? Vamos a hacerlo bien cortito para no irnos de tema. Y la tercera característica es la visión futurista. Bueno, ¿por qué traigo la visión evolutiva? Porque en ese momento mencionamos que dentro de esta visión evolutiva, Aurobindo habla del yoga como una disciplina humana y menciona que todas las disciplinas humanas pasan por ciertos estadios. Quiere decir, empiezan con una idea original, integrada,
unificada, luego personas, es lógico, distintas personas que tienen diferentes intereses diferentes, se empiezan exactamente a eso, a interesar en diferentes partes o aspectos o áreas de esa unidad original. Y como se empiezan a interesar en esas áreas específicas, las empiezan a desarrollar, las empiezan a mirar más en detalle, empiezan a ir más profundo en cada área, como mirando con lupa, por decirlo así. Y eso es bueno, porque a partir de ese interés, de esa investigación, de ese estudio, van descubriendo cosas, van estudiando más en detalle ese aspecto. Pero esa es la parte positiva, pero cuando eso es llevado muy lejos en el tiempo, y empiezan a venir nuevas personas, generaciones, bueno, tienden, digamos, como es tan marcado el enfoque en el detalle, en una parte y no en el todo, naturalmente se empieza a dejar de lado el espíritu original de la disciplina. Y cuando eso llega a un punto crítico, es donde donde se hace necesario una nueva integración, una nueva unidad que no va a ser igual que la unidad original, sino que va a ser una unidad más completa, por decirlo así, porque se va a beneficiar del periodo de las especialidades. ¿Bien? Cada área se podía tomar como una especialidad y subespecialidades y etcétera, etcétera. Bueno, eso acontece con todas las disciplinas humanas, ha acontecido y también aconteció con el yoga. Entonces, estas especialidades, es decir, estas áreas en las cuales las personas diferentes se fueron interesando y estudiando a mayor nivel de detalle, son los tipos de yoga, son las escuelas de yoga. ¿Bien? Entonces, aquellas personas, es importante, me parece importante para este curso tener en cuenta esto, ¿no? ¿Qué quiere decir una escuela de yoga? Estamos hablando de algo milenario, ¿no? No es algo reciente. Bien, aquellas personas que se interesaron en la parte física y energética como principal camino o medio en la búsqueda de la unión, de la perfección, bueno, esa escuela de yoga ha sido llamada Hatha Yoga. Lo vimos en la clase pasada. Hoy vamos a ver otra área, otra escuela de este yoga completo que se llama Raja Yoga, que lo que hace es enfatizar el abordaje de la mente y la técnica de la meditación. Es muy importante esta visión, ¿por qué? Porque a la vez me permite entender cada área, o sea, las principales áreas que ha tenido el yoga como disciplina, pero me permite verlas a la luz de la unidad original, no como separadas entre sí. Porque una de las distorsiones que mencionó Aurobindo en su síntesis del yoga fue que exactamente esto, que cuando las especialidades, las áreas, van tan lejos, no solamente se olvidan del principio original, sino que se vuelven muy técnicas. O sea, se apegan demasiado a la técnica, al ejercicio, y se olvidan del para qué ese ejercicio era usado o fue usado. ¿Para qué fin mayor? ¿Para qué fin más allá del ejercicio? Y además empiezan a rivalizar con las otras escuelas, con las otras áreas, ¿no? O sea, son ramas que pertenecen a un mismo tronco, pero se olvidan de golpe del tronco común. Entonces empiezan a ver a la otra rama como si fuera de otro árbol, digamos, ¿no? Entonces empieza la disputa a ver quién tiene razón, quién es mejor, quién es el camino verdadero, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que no lleva finalmente a ningún lado. Bien. Al poder ver las escuelas dentro de una unidad original, eso nos libera de esas distorsiones. Es decir, que ya podemos dejar planteado, porque en próximas clases vamos a ver, no esta semana, pero seguramente semana que viene, vamos a hablar un poquito más en detalle sobre el yoga integral. Y para comprender el yoga integral es importante comprender estas cosas que estamos diciendo. Como decimos siempre, yoga integral no es un tipo de yoga, ni siquiera una escuela de yoga, es una síntesis de los yogas. Es una integración de los yogas. Bien, pero para poder realizar una integración o esa nueva integración, esa nueva unidad más completa que la unidad original, es necesario tomar el principio central de todas las escuelas, todo lo que las escuelas de yoga han
han descubierto, han desarrollado a lo largo de los siglos, de los milenios, combinarlas armoniosamente, pero, y además, bueno, eliminar las distorsiones. ¿Qué distorsiones? Estas que estamos hablando. ¿De acuerdo? Bueno, entonces hoy el tema es Raja Yoga. El yoga, a veces se dice el yoga mental. Raja significa real, el rey de los yogas sería. Pero tal vez sea uno de los, junto con el Hatha Yoga, sea uno de los más conocidos, bueno, en la tradición del yoga. Vamos a las diapositivas. Bueno, muy bien. Siempre invocando las bendiciones de los maestros. Entonces nuestros pranams para la madre y Shri Aurobindo y la madre. Los maestros del yoga integral. Ya vimos la historia de sus vidas y cómo colaboraron espiritualmente hasta el fin de sus días y muy probablemente nos siguen guiando a sus discípulos desde otro plano. Bueno, el programa YES, Yoga, Educación y Espiritualidad, inspirado en las enseñanzas de Shri Aurobindo y la Madre, creado por el maestro Ramesh Bijlani, en conmemoración del 150 aniversario del nacimiento de Shri Aurobindo y del 75 aniversario de la independencia de India. El tema de hoy, escuelas de yoga, Raja Yoga. Bueno, el tema es largo, vamos a tener 2 clases. Esta clase y la próxima van a ser sobre Raja Yoga. Bien, material preparado por profesor maestro Ramesh Bijlani de Shri Aurobindo Ashram Delhi Branch. Bueno, el tema de hoy es yamas. De a poquito vamos a introducirnos en qué significa cada palabra. Bien, yamas literalmente significa restricción. Es la primera rama del Raja Yoga. El Raja Yoga es como si fuera un árbol que tiene 8 ramas. La primera rama es esta llamada yama. Yama significa restricción. Bueno, recapitulando un poquito, ¿qué es yoga? Yoga es un viaje hacia la autoperfección. De vuelta, mencionar el significado de estas palabras, que es importante. Un viaje significa un camino, ¿bien? Un camino, un sendero. Es decir, no estamos allí. Un sendero quiere decir que hay una distancia que tengo que cubrir, que tengo que recorrer, y tengo que dar pasos, tengo que avanzar para poder acercarme hacia el fin último de este camino, hacia el destino. Ahora, es un camino, es cierto, es gradual, o sea, también es importante, es un camino, una distancia uno no lo cubre en un segundo. Se cubre gradualmente, progresivamente. Hay momentos que uno tiene que parar y descansar, hay momentos que parece que hasta vamos para atrás, que parece que retrocedemos, ¿no? ¿Vieron? Yo nunca lo hice, pero he escuchado casos de lugares en geografías, ¿no? En el mundo, que uno parece que va, digamos, bueno, ahora no me acuerdo, si es que va subiendo, pero da la sensación de que baja, o que baja, pero en realidad está subiendo, bueno. En el camino pasan ese tipo de cosas. Pero es un camino, y el desarrollo o el avance es gradual. Eso es importante, ¿no? Muy importante. Y diría que muy gradual, muy paso a paso, muy de milimétricamente ir avanzando. Ahora, tan importante como saber que es un camino, que es gradual, etcétera, etcétera, es que tiene una orientación, es decir, no cualquier camino me lleva al lugar donde yo quiero ir. Eso está claro, ¿no? Pero a veces se nos olvida. Entonces, aquí la palabra hacia ya, digamos, tiene mucha importancia, porque es un camino, es cierto, pero no es un camino para cualquier lugar. ¿Bien? Tiene que tener una orientación correcta. ¿Y cuál es esa orientación correcta? El destino sería la autoperfección. Pero hay que entender a la vez, hay que entender cuál es el sentido de la palabra autoperfección.
no significa que uno quiere volverse perfecto en base a la idea de la perfección que alguien tuvo. No, todo lo contrario. Significa, en términos sencillos, abrirse cada vez más a sintonizarse con lo que esencialmente somos. Eso sería, porque lo que esencialmente somos, lo acabamos de decir al comienzo, es una expresión de la inteligencia divina en forma de ser humano. Nuestra esencia, lo que llamamos el ser, el alma, si se quiere, no es lo mismo, pero por ahora podemos tomarlo igual. Nuestra esencia ya es uno con toda la existencia. Entonces no tenemos que hacer nada para que se vuelva uno. Si ya es uno, si ya es parte, ya es, a veces vieron que se usa una chispa de lo divino. Bueno, gráficamente podemos usar. O sea, somos una chispa de lo divino. Bueno, esa chispa de lo divino tiene todas las cualidades de lo divino, de lo absoluto, de la inteligencia superior, como uno quiera llamarlo, de la totalidad. Bien, un aspecto, una forma de ver esa totalidad, esa unidad, es llamarlo lo perfecto. ¿Por qué? Porque en la unidad no hay imperfección, no hay falla posible. ¿Mm? Bien, entonces, cuando se usa la palabra perfecto, Sri Aurobindo ha usado esa palabra algunas veces, lo que se quiere transmitir es la unión con lo divino, con nuestra verdadera esencia. Si se quiere, en términos más sencillos, unión cuerpo, mente, espíritu, siendo el espíritu esa esencia del ser humano, la esencia de todo lo que existe. Por lo tanto, y como dimos algunas pistas en la clase pasada, ¿cómo es que ocurre esa unión? Bueno, desde este punto de vista, esa unión va a ocurrir si y solo si los instrumentos, cuerpo y mente, se abren a recibir la guía de nuestra esencia, eh, de nuestra las dimensiones más profundas de nuestro ser, y a partir de recibir la influencia, de dejarse guiar por ellas, no funcionar caprichosamente por sus propios motivos particulares, sino abrirse a recibir la guía del alma, entonces de esa manera ocurriría que una sintonía. Sintonía que es como la radio. ¿Se acuerdan antiguamente que sintonizábamos el dial? Si no estaba bien sintonizado, se escuchaba ruido, no se escuchaba nada, no había claridad. Ahora, cuando sintonizábamos bien el dial, escuchábamos la estación de radio. Entonces, es decir, cuando dos frecuencias se alinean, cuando hay los elementos están en una misma línea, hablando el mismo idioma, tocando la misma música. Bien, entonces, es allí cuando cuerpo, mente, que son instrumentos, se alinean, palabra muy usada en el yoga, se alinean con nuestra esencia, que ocurre la unidad. ¿Bien? Y para que eso, y podemos ya completar esta introducción con esto, que cuando esa esencia guía, digamos, cuando los instrumentos, cuerpo y mente, se alinean con el alma, bueno, no solamente que ocurre la unidad, pero para que pueda ocurrir esa unidad, cuerpo y mente tienen que dejar de hacer sus caprichos particulares, vamos a decirlo así. ¿No? Si cuerpo y mente van cada uno para su lado, siguiendo sus caprichos particulares, entonces no hay forma de alinearse con el alma y de unirse. Es por eso que no es tan fácil la unión. No ocurre, más allá de que uno pueda vivenciarlo brevemente en algunos momentos de la vida, digamos, no es algo que vaya a ocurrir de un momento para otro. ¿Por qué? Porque es allí. Lo que tenemos que hacer, y esto lo dijimos en el Hatha Yoga, la visión del yoga integral no es negar el cuerpo ni la mente, rechazarlos, olvidarlos, todo lo contrario, es purificarlos. Vimos los 3 principios de todo yoga: purificación, concentración, liberación. ¿Por qué se necesita purificación? Purificación significaría algo parecido a esto. Dejar que el cuerpo y la mente sigan moviéndose de manera caótica para cualquier lado, disipando la energía, siguiendo sus caprichos particulares, liberarlos de esas limitaciones y ponerlos en sintonía con el alma. Entonces, a partir de allí comienza la tan
mentada transformación individual que a la vez colabora con la transformación del colectivo, de la humanidad. Muy bien, bueno, entonces el yoga es un viaje hacia la autoperfección, es decir, un camino gradual orientado a estar cada vez más en sintonía con el alma, realizando los esfuerzos necesarios para poder, digamos, generar las condiciones favorables para que ocurra cada vez más la unión cuerpo, mente, espíritu. ¿Bien? Eso es yoga, no importa qué tipo de yoga. Después la palabra que le ponen delante, Raja Yoga, Hatha Yoga, Kundalini Yoga, Nada Yoga, Karma Yoga, cualquiera sea, Ashtanga Yoga, no importa. Si es yoga, debería contemplar esto que estamos diciendo. ¿Por qué? No porque alguien, digamos, yo lo diga, el maestro Ramesh, porque sin esto sería difícil considerarlo un yoga completo, ¿no? Sería muy difícil, porque si el punto es, si no es el alma el que está guiando, alguien más está guiando. Y cuando no es nuestra esencia la que está guiando, digamos, lo que toma las riendas es el ego. Y el ego es el sentido de separación del ser humano. Entonces es difícil pensar que nuestro cuerpo y mente, actuando en base al ego, va a traer resultados o transformaciones del tipo de las que el yoga habla, del tipo de la unidad, porque las acciones guiadas por el ego son básicamente focadas en nosotros, en nuestra satisfacción personal. Rara vez tiene una mirada en el otro. Y si tiene una mirada en el otro, muy probablemente sea para nuestro propio beneficio y no para el de los demás. ¿Bien? Bueno, entonces, yoga es un viaje hacia la autoperfección. Ahora, ¿cómo este viaje se puede realizar de varias maneras, ¿no? ¿Por qué? Porque hay distintas escuelas, distintos tipos, distintas modalidades. Bueno, como dijimos, aquellas personas que se han especializado, se han focalizado en la parte, en realizar este viaje hacia la autoperfección, enfatizando la perfección física, del físico que involucra también cuerpo físico y el prana, la energía, bueno, se le ha llamado Hatha Yoga, a ese tipo de yoga. Bueno, aquella área del yoga que ha enfatizado la perfección de la mente como camino principal para yoga, bueno, se le ha llamado Raja Yoga, el yoga real, el rey de los yogas. Lo que está claro es que en el Hatha Yoga, como vimos, las técnicas que se utilizan principalmente en esta búsqueda de la perfección del cuerpo y la energía son asana, si las posturas, y pranayama, las técnicas o las prácticas de respiración. En Raja Yoga, que busca la perfección de la mente, la técnica principal va a ser la meditación, aunque pranayama como actúa como puente entre cuerpo y mente, también tiene un impacto que vamos a ver también cuál es. Ya lo hemos visto un poco y vamos a seguir viéndolo. Bien, vamos ahora a una perspectiva evolutiva de la autoperfección. Ya dijimos que el primer salto en la evolución fue la aparición de la materia. ¿Bien? La materia inconsciente, dijimos, ¿no? A veces se dice materia muerta, pero a Aurobindo no le gusta llamarlo así porque no es que está muerta, sino que es inconsciente, es decir, no revela muchos signos de poder conocer, hacer, digamos, ¿no? El segundo, el segundo salto en la evolución fue la aparición del prana, ¿no? Que como mencionamos, para que pueda surgir la planta de la semilla, ya tiene que estar en la semilla. Solo que en la semilla no la vemos porque está en otro estado, no está en un estado manifestado, está en un estado potencial. Bueno, entonces el prana ya estaba en la materia inconsciente, porque si no, no puede emerger de allí, no puede aparecer allí. Si no, tendremos que concluir, hicimos la broma de que si no fuera así, tendremos que concluir que alguien vino de noche, cuando estamos todos durmiendo, puso el prana en la materia y se fue corriendo y nadie lo vio, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque antes no estaba y ahora sí está.
Bueno, claramente no es ese no es esa la causa. Bien, el prana apareció, o sea, se despertó, ya existía en la materia inconsciente y se despertó. Al despertarse, generó una serie de funcionamientos, de movimientos, animó la materia y desplegó una serie de funcionamientos que se asocian con la vida, como la respiración, la metabolización, la circulación, etcétera, etcétera. El siguiente salto en la evolución fue la aparición de la mente, es decir, seres que tienen una mente. De vuelta, es un nivel evolutivo mayor, pero ya estaba presente en forma potencial en el nivel anterior. En esta mente, que ya tenía vida, tenía una base material, tenía prana, tenía fuerza de vida, pero empezó a aparecer otro desarrollo donde el prana, o sea, las funciones vitales, se asociaron con las emociones, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, el animal se lo priva del alimento, se vuelve infeliz, se vuelve afligido, miserable; cuando consigue el alimento, se vuelve satisfecho eh, y tiene bienestar. Entonces, bueno, en la anticipación de ese bienestar que va a obtener, o la liberación de la aflicción que va a conseguir, va en busca del alimento. Entonces, bueno, este acoplamiento, esta unión de las emociones con el funcionamiento vital, le dio bueno, a esa forma de vida, por ejemplo, los animales, no solamente la capacidad de vivir que le había dado el prana, sino el fuerte deseo de vivir. El siguiente salto en la evolución es la aparición del ser humano. Es decir, que tiene una mente, pero tiene además un intelecto que hace que en algún momento no se conforme eh, con sobrevivir, digamos, con ir en busca de las necesidades fisiológicas para mantener la vida, y quiere ir más allá. Siente un impulso de ir más allá. ¿Cuál es ese impulso de ir más allá? De lo que podemos llamar, bueno, el autoconocimiento, si se quiere, ¿no? Tiene un impulso de ir más allá en búsqueda de una vida más completa, más plena de todas las áreas de su ser, digamos. Bien, entonces no solamente tiene la capacidad de vivir el ser humano, el deseo de continuar viviendo, sino que además quiere iluminarse, quiere ir al encuentro de sí mismo, quiere liberarse del yugo de lo inferior. Bueno, aquí, entonces, esa es la visión evolutiva que tiene Aurobindo, pero acaba diciendo Aurobindo que el ser humano, como es conocido actualmente, que es guiado principalmente por el nivel mental, es decir, que construye su idea del mundo en base a la percepción de los sentidos, digamos, que obviamente es bastante limitada, no es el producto final de la evolución. ¿Qué quiere decir? Que es altamente probable que en tiempo no muy lejano ocurra un nuevo salto en la evolución de la humanidad, y ese nuevo salto va a ser lo que llamaron como un ser humano, un suprahumano sería, ¿no? Un ser humano supramental, es decir, que no esté guiado por la mente, por el ego, sino por el alma, por esa esencia divina en uno mismo. Bueno, esto lo volvemos a decir porque es muy importante. Dijimos, es la segunda característica principal del yoga integral, ¿no? La visión evolutiva. Y también es muy importante entender esta visión evolutiva porque eh, cuando hablemos de yoga integral vamos a entender muchas cosas, muchas características que el yoga integral tiene y que no tiene, exactamente por este tipo de cosas. Entonces, desde el punto de vista de la perspectiva evolutiva, cuando lo superior ilumina lo inferior se libera de sus limitaciones, ¿no? Es decir, esto es lo que hablamos con el Hatha Yoga. Lo superior significa, es un término relativo, digamos, que es decir, cuando el siguiente nivel, la siguiente dimensión de la existencia ilumina la anterior, ¿no? La anterior empieza a liberarse de sus limitaciones. Y esto lo vimos, por ejemplo, con Hatha Yoga. Dijimos en la clase pasada, Hatha Yoga que
bueno, aborda principalmente cuerpo. En el yoga integral, cuando se dice el cuerpo, se involucra también la energía, es decir, el prana que mueve el cuerpo. Bueno, entonces, ¿qué dijimos? Que el proceso de perfección, entre comillas, del cuerpo, tenía que ver con que, y el objetivo del Hatha Yoga, tenía que ver con poder, a través de las técnicas o de todas las metodologías del Hatha Yoga, que el cuerpo se abra cada vez más a recibir la influencia del nivel inmediatamente superior, que es el nivel de la energía. De esa manera, si el cuerpo físico se abre a recibir, pasan dos cosas. Primero, o sea, mejora el funcionamiento del cuerpo. Podemos empezar a realizar cosas con el cuerpo, a tener no solamente más energía en el cuerpo, podemos hacer hasta cosas milagrosas con el cuerpo, como sanarlo, como hacer movimientos que la mayoría de las personas no podrían realizar. No sé, pero no solamente mejora el funcionamiento de ese instrumento, en este caso el cuerpo, sino que además lo empieza a liberar de sus limitaciones. ¿Cuáles son las limitaciones del cuerpo? Primero dijimos la pereza, o sea, la inercia, que tiene un aspecto negativo, que es la pereza. Segundo, la enfermedad, es decir, el cuerpo o no se enferma, o se enferma menos, y cuando se enferma, se recupera mucho más rápido. Y tercero, retarda el envejecimiento. Es decir, una persona de 60, 70, 80 años puede parecer biológicamente como una de 40, una de 50. Todo eso ocurre, o sea, esa liberación de las limitaciones, por el solo hecho de que el nivel superior ilumina el inferior. Entonces, en el Hatha Yoga, la fuerza vital ilumina el cuerpo. Entonces, el Hatha Yoga lo que va a buscar es que el cuerpo físico se abra cada vez más a recibir de manera más completa y a actuar guiado por la energía, guiado por el prana. Ahora, el prana no es ciego, o sea, no es una fuerza ciega. Puede ser, digamos, mal utilizada, pero en realidad, si el camino está bien hecho, por ejemplo, viene el siguiente paso, que es el Raja Yoga, ¿no? Donde ocurre lo mismo, pero al nivel de la mente. Por eso mencionamos lo del Hatha Yoga. Dijimos, cuando el nivel superior ilumina el inferior, el nivel inferior se libera de sus limitaciones. Entonces, ¿qué significa vamos a decir, en el cuerpo y en la mente? En el cuerpo ya dijimos, en la mente, ¿qué significa este proceso? ¿Cómo se puede ver? La mente, dijimos, el principal obstáculo que tiene el cuerpo, lo dijimos en el Hatha Yoga, en la clase anterior, es la inquietud. La inquietud. Y la inquietud, ¿por qué se da? Es una especie de resistencia a recibir de manera más completa la guía de lo superior. En este caso, la guía de la fuerza pránica, de la fuerza vital. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el Hatha Yoga prepara el instrumento, prepara el cuerpo para recibir más completamente esa energía, entonces el cuerpo se ve liberado gradualmente de esa inquietud, se ve liberado o curado de esa inquietud. A nivel mental pasa lo mismo, ¿no? Pasa algo similar. Y es lo que busca verdaderamente el Raja Yoga. El Raja Yoga entonces va a buscar que la mente, o sea, nuestro mundo interior, vamos a decirlo así, se abra a recibir cada vez más la influencia del nivel superior. ¿Y cuál es el nivel superior? El nivel supramental, donde se manifiesta el alma. Entonces, cuando el alma ilumina la mente, entonces la mente se ve, bueno, pasan dos cosas, ¿no? Lo mismo. Primero, mejora su funcionamiento muy por encima del promedio de las personas, y segundo, se libera de sus limitaciones. ¿Cuáles sus limitaciones? Bueno, la visión parcial, las distorsiones, la distracción. Bueno, se libera también de la inquietud en la mente. Y por lo tanto se ve purificada, se ve transformada y puede actuar mejor, mayormente como un instrumento de lo divino. Y bueno, eventualmente puede ocurrir lo siguiente, que el Hatha Yoga, o sea, el cuerpo, funcionando como purificado, funcionando como un instrumento de lo divino, la mente purificada, funcionando como un instrumento de lo divino, van a estar en sintonía
cuerpo y mente con el alma. Entonces lograríamos eventualmente unión cuerpo, mente, espíritu. ¿Cómo se llama eso? Yoga. Y esa unión la podemos llevar a cualquier lado, porque no depende de un ejercicio ni de nada. O sea, estamos durmiendo, tenemos yoga. Estamos trabajando, tenemos yoga. Estamos haciendo una clase de yoga, tenemos yoga. Estamos haciendo las compras, tenemos yoga. Estamos limpiando la casa, tenemos yoga, porque no depende de nada externo. Ahora, si uno logra algún tipo de unión con un ejercicio, cuando deja de hacer ejercicio se va. Entonces no es tan real. Sirve bastante, pero no es tan real. Bueno, el libro clásico, digamos, ¿no? Bueno, clásico, digamos, es un comentario, ¿no? Siempre hay comentarios porque generalmente están en forma de versos o como sutras, ¿no? Serían versos, una serie de versos. Hay muchos comentarios, bueno, un comentario muy clásico, muy profundo, muy utilizado es el de Swami Vivekananda, en el cual Sri Aurobindo también se basa bastante, que se llama los Yoga Sutras. Bueno, Patanjali. ¿Quién es Patanjali? Patanjali fue un maestro de hace poco más de 2000 años que realizó una codificación de ciertas enseñanzas del yoga y las compiló en un libro, en una serie de versos llamados sutras. Entonces se llama los sutras del yoga de Patanjali. Y al yoga a estos sutras, a este conocimiento que ya existía, por supuesto, se le llamó Raja Yoga, se le llamó también Ashtanga Yoga, porque significa 8 ramas, porque como vamos a ver, este yoga tiene 8 ramas. Bueno, tenemos las posibilidades y las debilidades, así como tiene Hatha Yoga, tiene también Raja Yoga, y son más o menos similares. Posibilidades del Raja Yoga, ¿qué dijimos? Al mejorar ampliamente el funcionamiento del instrumento, ¿cuál instrumento? ¿Dónde aborda principalmente el Raja Yoga? La mente. Entonces, al mejorar ampliamente el funcionamiento de la mente, bueno, empieza a otorgar ciertas posibilidades más allá de lo normal, que cualquier practicante no muy avanzado digamos, las puede ir percibiendo de manera por lo menos incipiente. Bueno, la mente es un instrumento, puede funcionar a un nivel más bajo, o a un nivel, vamos a decir, básico, o a un nivel superlativo, ¿no? Bueno, está documentado en la literatura del yoga la capacidad de conocer lo que está pasando a miles de kilómetros a distancia, tener la percepción de vidas anteriores, por ejemplo, poder ver lo que ocurre en la mente de otras personas, tener anticipación de eventos futuros. Bueno, todo ese tipo de cosas pueden ocurrir, de hecho ocurrieron y ocurren en alguna medida, pero ¿qué sucede? Cuando esos llamados siddhis o logros, ¿no? Capacidades empiezan a acontecer, es muy difícil, de hecho es considerado como una prueba, ¿no? Una prueba más difícil. Es muy difícil mantenerse claro, mantenerse alineado para no dejar que eso empiece a aumentar, vamos a decir, a inflar el ego, ¿no? Y uno empieza a tener sensaciones del tipo de querer impresionar a otros, de querer mostrar lo que uno logró y consiguió, de sentirse superior a otros, de considerarse una persona evolucionada porque tiene tal o cual capacidad. Es muy, pero muy, pero muy, pero muy difícil. Entonces, bueno, eso constituye una debilidad, ¿no? Que, bueno, pocos han logrado superar. Ahora, otra gran debilidad es que para poder
lograr alcanzar estos poderes o capacidades, se requiere una dedicación total de tiempo. Total y total. Prácticamente uno no podría hacer otra cosa en su vida. Entonces, ¿qué sucede? Al igual que el Hatha Yoga, para poder lograr esas posibilidades que la disciplina promete, y que son espectaculares en el sentido de lo que pueden lograr, requiere una dedicación total de tiempo, al punto de que uno no puede hacer otra cosa más que eso. Y al ser una dedicación total de tiempo, ocurren dos grandes desafíos. Primero, que no es aplicable para la mayoría de las personas. Imagínense, ¿no? O sea, la mayoría de las personas en el mundo viven en una familia, viven en sociedad, tienen trabajos formales, ¿no? Imagínense, si todo el mundo está en una sala de yoga practicando, ¿quién atiende un comercio? ¿Quién maneja un bus? ¿Quién está en una oficina gubernamental cuando uno va a hacer un trámite? No sé, quién planta un tomate? ¿No? No, es imposible. Y además las personas, no todo el mundo tiene interés en llevar una vida de ese estilo, ni tampoco vino a este mundo para hacerlo. Entonces eso implica que una vida de dedicación total, 24/24, no sería apropiada para la mayoría de las personas en el mundo, y por lo tanto las personas quedarían casi descalificadas, ¿no? Si ese fuera el camino. La mayoría de las personas quedaría fuera del yoga. Entonces, eso constituye una gran debilidad. Y por otro lado, que la dedicación completa de tiempo para practicar, para alcanzar esos poderes, etcétera, etcétera, no deja tiempo para llevarlos a la vida. Si uno está practicando 10, 12 horas, 15 horas por día, digamos, sumando las horas que dedica a alimentarse, a asearse, a ordenar el lugar donde vive y a dormir, no queda tiempo para vivir esos logros que ha alcanzado. Entonces, ¿cuál en definitiva sería el valor? Bien, entonces como el yoga integral no busca, digamos, solamente alcanzar algunos poderes particulares o para propio beneficio, y no busca digamos, no se circunscribe a una evolución individual, entonces hace uso limitado de Hatha Yoga y Raja Yoga. Pero en cambio, un uso moderado, como hace el yoga integral, de las técnicas del Hatha Yoga y del Raja Yoga, son muy importantes porque permiten preparar cuerpo y mente para un trabajo mayor. Bien, ¿cuál es la significancia del Raja Yoga? Bueno, la mente es el instrumento, así como un cuerpo es un instrumento, y no debe ser, la visión del yoga integral, aunque sea repetitiva, lo vamos a decir, no debe ser negada. Bien, en muchos casos, a veces, en muchos tipos de yoga, hay una mirada un poco negativa sobre algunos aspectos de la mente, como hay que reprimirlos, hay que negarlos, hay que rechazarlos. Entonces, tanto como sucede con el cuerpo físico, como con la mente, no debe ser negada, sino lo que debe ser es transformada, purificada. ¿Y cómo se purifica? Abriendo, digamos, ayudando a que la mente y el cuerpo puedan estar más receptivos, puedan recibir cada vez más la influencia de lo superior. ¿Mm? Obviamente, cuando eso sucede, el funcionamiento de la mente y del cuerpo mejoran muy por encima del promedio de las personas, y además lo más importante es que se ven liberadas de sus limitaciones. Ahora, podemos dedicar un instante. Bueno, acá tenemos de vuelta la frase de Sri Aurobindo: un esfuerzo metódico hacia la autoperfección. Es un extracto de la definición de yoga. Y es importante porque, bueno, esfuerzo, o sea, un esfuerzo es algo, una acción, algo que uno hace voluntariamente, ¿no? Es decir, sin esfuerzo no hay yoga, podríamos decirlo así. Ahora, el esfuerzo no es de cualquier manera. Es un esfuerzo que tiene un método, tiene ciertas pautas, cierto orden, cierto esquema inteligente, ¿m? Y tiene una orientación muy clara. ¿Cuál es? La autoperfección. ¿Y qué significa autoperfección? La sintonía cuerpo, mente, alma.
Ahora, volvamos un poquito, a ver, sigue acá, bueno, tenemos el Raja Yoga, que lo que hace es, vemos acá una persona, también para que no tiene posibilidad de verlo, vemos una foto de una persona del ashram de Sri Aurobindo en Delhi, una mujer, en postura de meditación, postura sentada con las piernas cruzadas, llamada postura de loto, haciendo un mudra, un gesto con las manos, uniendo los dedos pulgar e índice y estirando los otros 3 dedos, cada mano sobre la pierna correspondiente, y bueno, con los ojos cerrados, en la clara postura típica de meditación. Bien, la meditación, dijimos, es la técnica principal que va a usar, en términos globales, ¿no? Que va a usar este tipo de yoga llamado Raja Yoga. ¿Por qué? Porque la técnica de meditación es la que principalmente aborda la mente, ¿no? Y dijimos que Raja Yoga busca la perfección de la mente. Y la perfección entendiéndola como abrir la mente cada vez más a la influencia del alma, que el alma pueda iluminar cada vez más la mente. Ahora, la meditación como técnica principal del Raja Yoga va a producir lo que ya dijimos, ¿no? Va a ayudar a una mejora en la mente. Y una mejora razonable, digamos, moderada, es importante en la mente. ¿Por qué? Porque la meditación lo que va a producir inicialmente, o sea, el proceso de la meditación, va a ayudar a reducir el caos superficial de la mente, ¿no? O sea, en la superficie de nuestra mente hay mucha actividad normalmente. Nuestro estilo de vida, generalmente en Occidente, nos lleva a tener una mente bastante agitada. Eso no es ni bueno ni malo, pero ¿qué pasa? Cuando la mente está muy agitada todo el tiempo, con mucho contenido, mucho ruido, es difícil ver qué hay más allá de eso. Entonces, la técnica de la meditación, dhyana, formalmente se dice, ayuda inicialmente a reducir ese caos, esa agitación superficial, y permite ver, por decirlo así, el fondo, un poco más el fondo del mar, digamos. Cuando el oleaje se aquieta, permite ver un poco más qué hay en el fondo. Bueno, en el proceso de la meditación, además de calmar, además bueno, de ayudarnos a reducir la actividad superficial de la mente, nos ayuda a concentrarnos, ¿no? Que eso es importante, a poder, digamos, dejar de disipar nuestra energía y focalizarla en un mismo lugar, en un mismo canal, de manera de que con poco esfuerzo poder lograr mucho. De esa manera, bueno, digamos, al poder calmar la mente, al poder, bueno, limpiar un poco la superficie, al poder concentrar la energía, es más fácil a que la mente pueda estar más receptiva a la influencia del alma. Toda persona que ha meditado alguna vez un poquito o ha hecho algún ejercicio, se puede dar cuenta de esto, ¿no? Y de por qué, y de los por qué de que es necesario. Bueno, tenemos el Raja Yoga, que es básicamente tenemos 3 formas de llamar a este tipo de yoga. Son 3 formas equivalentes. Una forma es llamarlo Raja Yoga, el yoga real, el rey de los yogas. Bueno, como básicamente está fundamentado en las enseñanzas codificadas por Patanjali, este sabio de la antigüedad, se llama también el yoga de Patanjali. Y otra forma de llamarlo es Ashtanga Yoga. ¿Por qué? Porque Ashtanga significa 8 ramas. Y como Patanjali describe 8 ramas a ser abordadas en este tipo de yoga, bien, bueno, se le llama Ashtanga. 8 ramas, 8 miembros, puede ser, 8 extremidades. Anga significa extremidades, pero le decimos 8 ramas. Entonces, 3 formas de llamar al mismo tipo de yoga. Bueno, vamos entonces ahora a este Ashtanga, a estas 8 ramas. Estas 8 ramas vamos a verlas paso a paso. Hoy vamos a ver un panorama general y nos vamos a enfocar en la primera de ellas, que se llama Yama. Yama. Yama, como dijimos al comienzo, significa restricción. Pero ahora vamos a hacer un stop aquí. Veo una pregunta, 2 preguntas en realidad. Una de Guille Chapital y otra vamos a hacer un stop aquí, me parece
bueno antes de ir por la parte final para no resulte tan pesado. Y vamos a ver las preguntas de... tenemos una de Guille y una de Luceli. A ver. Guille dice, ¿se puede decir entonces que el prana es inteligente? Totalmente, totalmente, es una buena apreciación. ¿Por qué? Porque si lo quieren, si lo podemos mirar desde cualquier ángulo, si quieren desde el punto de vista evolutivo, si quieren desde el punto de vista, digamos, yógico. El prana no es otra, digamos, no es otra cosa que esta misma inteligencia divina en forma de prana. ¿Está bien? Sí. eh, Podemos usar el ejemplo védico de el océano, del mar y las olas, ¿no? O sea, el mar es agua, ¿sí? Todas las olas son agua del mar, pero las llamamos diferente. Es decir, antes de la ola emerger como una ola, era agua, en el mar. Cuando emerge una ola, es agua. Y cuando se disuelve, también es agua. Quiere decir que esencialmente nunca fue diferente. Su esencia nunca fue diferente. Y esto es muy claro. Cuando vemos una ola, por más que la llamemos ola, lo que estamos viendo es el agua. ¿O no es así? Si le sacamos el agua a la ola, ¿qué queda? No queda nada. Queda una palabra. Entonces, la ola es agua. Si vamos y tocamos la ola, lo que estamos tocando es el agua. Si olemos la ola, lo que estamos oliendo es el agua. Lo que nos moja es el agua. Entonces, ¿dónde está la ola? ¿Entienden? Quiere decir que en realidad la realidad de lo que está ocurriendo es la misma, solo que por motivos prácticos, para diferenciarlo de otras formas que puede tomar el agua, le llamamos con un nombre diferente. Este mismo ejemplo, bueno, y esto ocurre con todas las olas, no con una sola. Una ola puede ser más grande, otra más chica, otra más rápida, otra con menos espuma, con más espuma. Todo el tiempo hay agua. Lo único que hay es agua, antes, durante y después. Bueno, este mismo ejemplo se usa para describir la manifestación, lo que para la mayoría se llama universo, pero decimos manifestación porque es un término más amplio. Es decir, la manifestación es como si fuera una ola, o como si fueran olas. ¿Mm? No es otra cosa que ese principio universal, que esa esencia de todo lo que existe, podemos verla como el agua, que se va manifestando como olas de existencia, y algo se manifiesta como no sé, podemos decir, como el plano sutil, otro como el plano físico, otra ola se manifiesta de diferentes formas, pero lo que todo el tiempo está ahí, de una forma u otra, es esa esencia, es como el agua en el océano o en el mar. Bueno, ¿y por qué es importante verlo así? Porque si esto es así, entonces, digamos, a ver, esto cada uno tiene que reflexionar y tratar de asimilar la verdad detrás de esto, digamos, ¿no? No hay que verlo de manera ni adherir ni tampoco criticarlo sin haber reflexionado un poco. Quiere decir que si esto es así, entonces todo lo que existe, todo lo que existe no es otra cosa que esa inteligencia divina, ese fundamento, ese absoluto, en forma de. Entonces, un árbol es lo absoluto en forma de un árbol. El agua o el cielo es lo absoluto en forma de cielo. Las estrellas son lo absoluto en forma de estrellas. La energía es lo absoluto en forma de energía. ¿Está bien? Entonces, esto es para responder la pregunta de Guille. Lo absoluto no solamente es que es perfecto, sino que es la inteligencia misma. Porque el universo no puede ser creado por algo que no sea infinitamente inteligente. Imagínense, algo que es perfectamente ordenado, una maquinaria que funciona de maravillas, sabe lo que tiene que hacer,
si se desequilibra vuelve a su equilibrio, se cura solo, se armoniza solo. Bueno, entonces, claramente ese principio absoluto es la inteligencia máxima. Entonces, si el prana, la energía vital, no es otra cosa que ese mismo absoluto en forma de prana, de la misma manera que la ola es agua del océano en forma de ola, entonces el prana es inteligencia pura. Y no hay forma de que no lo sea. Entonces, la pregunta de Guille está respondida. El prana no es que es inteligente o más inteligente, es la inteligencia. Es la manifestación de la inteligencia absoluta en forma de energía vital. Bien, después Guille dice, yo pienso que lo denso también es manifestación del prana. Sí, en realidad no es manifestación del prana, es manifestación de lo absoluto en forma de materia, digamos, ¿no? El prana lo que hace es, no es que el prana se convierte en materia, el prana anima la materia. A ver, acá se mezclaron un poco la pregunta de Luceli. Si bien el Raja o el Hatha Yoga son limitados, ¿se puede decir que algunos maestros alcanzaron la autoperfección solo practicando una de ellas? Claro que sí. Digamos, aquí no se trata, no estamos diciendo que tengan que los límites, digamos, decir que tengan cierto límite o ciertas debilidades y posibilidades los haga malos, digamos, a los tipos de yoga. Pero claramente los maestros que alcanzaron la iluminación, la autoperfección, fueron más allá de las técnicas. Eso es lo que se quiere decir. No hay posibilidad de lograr la autoperfección sin ir más allá de las técnicas o más allá de la mejora del cuerpo y la mente, sin ir al encuentro y a la unión con el alma. Y para eso es absolutamente necesario la purificación de cuerpo y mente y abandonar cualquier tipo de apego por los poderes. Sin eso no se puede lograr la iluminación total. Pero claramente que eso es posible, ha ocurrido muchas veces en la historia, pero bueno, evidentemente aquellos que han trascendido es porque se han dado cuenta de las limitaciones y no han cedido a ellas, han continuado el camino hasta el final. Entonces, a través de cualquier yoga es posible llegar hasta el destino, solo hace falta seguir hasta el final, ¿no? Lo denso es la materia, Guille, la materia. Lo denso es la materia, lo que es material, lo que es perceptible por los sentidos. Lo sutil, por definición, es lo que no es perceptible por los sentidos. No se puede tocar, no se puede ver, no se puede escuchar. Eso es la materia. Acá otra característica. El prana es la esencia, es la vitalidad. ¿Es así? El prana es lo sutil. Sí, el prana no, a ver, no. El prana es, por ahora vamos a llamarlo la energía vital, es decir, lo que anima a la materia, ¿bien? Lo que mantiene la vida, ¿correcto? El prana con P minúscula. Si queremos después extrapolarlo al prana con P mayúscula, podríamos equiparar el prana con, si se quiere, con la esencia de la existencia. Pero acá estamos hablando del prana con P minúscula, ¿correcto? Entonces, el prana con P minúscula no es que sea lo sutil, sino que es parte del plano sutil. ¿Bien? Es algo que se manifiesta en el plano sutil. Ah, sí, acá entendí. Acá era Nelva que dijo, yo leí rápido, dice Guillermo Chapital, ¿a qué te referís con lo de eso? Bueno, no importa, ya quedó respondido, ¿está bien? Entonces creo que fueron respondidas todas las preguntas. Ahora sí vamos a continuar con la última parte y si hay más preguntas las vemos al final para seguir con la continuidad de la clase. Bien, Ashtanga Yoga entonces, Raja Yoga, el yoga de Patanjali. 3 formas de llamar a lo mismo. Tiene 8 áreas en las cuales, bueno, Patanjali ha de alguna manera organizado, ha explicado 8 áreas que tienen que ser desarrolladas simultáneamente para poder eventualmente lograr el objetivo final del yoga. Las primeras 2 se llaman, bueno, la primera es yama y la segunda es niyama. ¿Está bien? Por ahora no se preocupan por los nombres, no hay que acordarse ni nada. Pero básicamente esas 2 primeras,
de lo que hablan es de convertirse en una mejor persona. Antes de abordar las partes más técnicas, digamos. ¿Por qué? ¿Y por qué es necesario? O sea, porque una mejor persona puede, bueno, usar todos los beneficios de la parte técnica y el desarrollo y la mejora de cuerpo-mente que una persona que todavía está demasiado dominada por los impulsos distorsivos de la mente y del cuerpo. ¿Bien? Es decir, que podemos decir de alguna manera que una mejor persona hace mejor uso de los beneficios de la parte técnica del yoga y asegura que el camino sea más seguro, más saludable, más mejor para sí mismo y para los demás. ¿Bien? Bueno, ¿cuáles son los 5 elementos, los 5 aspectos que componen yama? Yama significa restricción. Es la primera rama de estas 8 que componen el Raja Yoga. La primera se llama yama, restricción. Ya nos da la idea ahí. Restricción, ¿qué significa? Algo que tenemos que restringir, que tenemos que moderar, que tendremos que disminuir en nuestra vida, por decirlo así. Pero nada de esto es caprichoso. Nada de esto es porque sí. Todo tiene un motivo muy importante. Y está basado en, bueno, en el equilibrio del cuerpo-mente, en lo que es bueno para el ser humano y lo que no, en términos generales. Pero a la vez, todos estas cinco aspectos que vamos a ver ahora rápidamente deben ser observados no solamente en términos de las acciones físicas, sino en términos de las acciones verbales, como la palabra, y mentales, como el pensamiento. Y en algunos casos vamos a ver que cuidar estos aspectos a nivel del pensamiento son mucho más importantes que en términos del cuerpo físico y la palabra. Bien, vamos a ver cuáles son estas 5 restricciones que Patanjali bueno, sugiere para poder convertirnos en una mejor persona y también para poder purificarnos. De modo que las siguientes ramas tengan un mejor desarrollo. Bueno, la primera es ahimsa. Ahimsa. Ahimsa significa no violencia. Ahimsa significa violencia, ahimsa significa no violencia. Bueno, es un tema largo y complicado que vamos a pasar un poquito por alto porque bueno, nos llevaría bastante tiempo charlarlo. Vamos a dejar por ahí para cuando hablemos del Bhagavad Gita, del Yoga del Gita, en donde vamos a tener un contexto más amplio. Pero lo que podemos decir es que, bueno, está basado en el sentido común, digamos, ¿no? Eh, ¿A qué se refiere la no violencia? En términos del cuerpo y no matar a nadie, ¿no? Respetar la vida, no tener pensamientos negativos, no usar lenguaje abusivo, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es un yama, ¿no? Entonces, quiero ponerlo en contexto. ¿Qué significaría restringir? Bueno, cuidar estos aspectos, ¿no? En términos de acciones físicas, no lastimar a nadie, en términos de palabras, no cuidar nuestro lenguaje, no tener un lenguaje violento, agresivo, abusivo, etcétera, etcétera, cuidar nuestros pensamientos, porque muchas veces puede suceder, ¿no? Externamente, a la vista de los demás, tenemos un comportamiento muy adecuado, muy suave, muy amable, pero nuestro pensamiento no es acorde. ¿No? Podemos tener pensamientos muy polarizados hacia lo violento, ¿no? Bueno, entonces es importante ver que esto tiene que ser cuidado no solamente en las acciones físicas, sino en las verbales y principalmente en las mentales, en el pensamiento. Entonces, bueno, restringir, ¿qué significa? Disminuir, moderar para abajo, digamos, ¿no? Disminuir. ¿Y qué pasaría? Esto es lo que me gusta pensar a mí. ¿Qué pasa si cuido, si pongo atención en cuidar, en restringir, ¿no? En moderar, por ejemplo, este aspecto? Bueno, naturalmente empiezo a desarrollar cualidades más positivas.
¿no? A tener un comportamiento más amable con los demás, a tener un lenguaje más cordial, más amable, más suave también, a tener pensamientos más positivos, y todo eso redunda principalmente en beneficio mío, porque propicia un cuerpo-mente más saludable, mejor, más propicio para el yoga. Una persona que no cuida estos aspectos, bueno, tiene un contexto interior muy desfavorable para cualquier transformación posible para para el yoga. Bien, vamos a dejar esta pregunta, me voy a tomar la atribución de dejar esta pregunta que está colocada aquí, Maestro Ramesh la coloca, para cuando hablemos del Bhagavad Gita, que dice, ¿cómo podemos reconciliar a Ahimsa, la no violencia, con Shri Krishna aconsejando a Arjuna en el Gita que luche contra los Kauravas? Una breve descripción. El Bhagavad Gita es un texto muy antiguo que se da como una historia, ¿bien? Y el personaje principal es, bueno, Arjuna, que es un guerrero, y tiene, bueno, a Shri Krishna, que es una encarnación de lo divino, de esa inteligencia universal, que, bueno, lo va guiando, digamos, ¿no? Le va dando, a partir del conflicto que experimenta Arjuna, está él un guerrero, estaba en la situación de una batalla, de tener que luchar contra, digamos, otro grupo de guerreros, pero que resultaban ser algunos parte de su familia, ancianos, maestros. Entonces estaba entre el dilema entre actuar o no actuar, porque actuar significaría tal vez matar a otras personas, familiares, amigos, maestros, ancianos, pero no actuar sería incumplir su deber como guerrero. Bueno, entonces estaba en un dilema y entonces ahí comienza el diálogo, continúa el diálogo entre Shri Krishna, que es una encarnación de lo divino, dándole las enseñanzas a Arjuna. Bueno, como tenemos una clase especial dedicada al Bhagavad Gita, al Yoga del Gita, vamos a dejar esta pregunta para responder en ese momento. Con otro contexto va a ser más fácil de abordarlo. Bueno, el segundo llama, la segunda restricción se llama Satya. Satya significa verdad, digamos, ¿no? Apunta a ser verdadero. Pero bueno, es difícil, ¿no? Porque tampoco nos vamos a extender tanto, pero es a la vez, como dice acá, ¿no? La verdad no es simple. Es simple y no es simple, porque uno decía, bueno, ser verdadero, ¿no? Como alguna vez algún maestro ha dicho, no es tan difícil, digamos, es ser lo que uno es, ¿no? Pero a veces resulta muy difícil porque ser lo que uno es conlleva un gran desafío personal. Ahora, ¿por qué no es simple la verdad? Porque la verdad tiene ¿cómo se dice? Varias capas, varios niveles. Pero en definitiva lo que apunta es a no engañar y a no engañarse. ¿Mm? Es decir, pensémoslo de vuelta en lo que buscan estas dos primeras ramas del Raja Yoga, que de alguna manera es purificar, convertirnos en una mejor persona. Una persona que se engaña, se autoengaña, o sea, que no es verdadera consigo misma y no es verdadera con los demás, muy difícilmente va a poder tener una mente propicia para evolucionar como ser humano. ¿Bien? Para ser más feliz, para ser más pleno, para sanarse, para tener más alegría espiritual, que no dependa de los más paz, que no dependa de eventos externos. Es una mente que no está preparada y por lo tanto no va a ocurrir, va a traer conflicto, porque el engaño resulta en más engaño y más engaño y más engaño. Entonces, ser verdadero o decir la verdad es difícil y no es difícil al mismo tiempo, ¿no? Porque básicamente se refiere bueno, a ver las cosas, a abordar, o a contar las cosas como son, ¿bien? Sin agregarle nada, sin sacarle nada. Pero principalmente lo más importante es en relación a lo que tiene que ver con nosotros, con nuestra conciencia, no tanto para los demás, aunque es importante, primeramente empieza por nosotros. Pero bueno, voy a dar un ejemplo que da el maestro Ramesh, que es un poco gracioso,
que en el sentido de la verdad tiene dos ejemplos, digamos, que la verdad tiene tiene varias capas, ¿no? Entonces cuenta una historia, el maestro Ramesh, que dice, bueno, resulta una familia iba viajando, ¿no?, por una carretera, no había nada alrededor, solamente llanura, sin nada, no había casas, no había ciudad. Bueno, de golpe siguen por la ruta, y bueno, no sabían dónde estaban, ¿no? Entonces encuentran a una persona caminando al lado de la ruta y, bueno, frenan y le preguntan, ¿no?, al señor: disculpe, señor, buenas tardes, ¿dónde estamos? Y el señor que estaba al lado de la ruta lo mira y le dice: en el auto. Parece tonto, pero ¿es verdad o no es verdad? Es verdad. Bueno, entonces, bueno, es verdad, pero a veces la verdad no refleja, digamos, no refleja todo lo que se está intencionando en la pregunta. Además, eh, el, digo que la verdad tiene que ser interpretada en el contexto. Bueno, además, Aurobindo dice que la verdad, una frase muy, muy poética y muy profunda, que la verdad, perdón, que los hechos son la cáscara de la verdad, dando una idea de que para encontrar digamos, la verdad de las cosas hay que ir más allá de los hechos fácticos o de lo que es estrictamente material, ¿no? Bien, bueno, y además bueno, ahora un ejemplo no tan gracioso, dramático, digamos, cambiamos de emoción. También cuenta Ramesh, el maestro Ramesh, una historia donde aparentemente en Estados Unidos hubo una masacre, entró una persona, un terrorista, a un colegio, ¿no? Disparando y matando a todos, niños, grandes. Bueno, y cuando una maestra de un grupo de niños estaban en el aula, se dio cuenta que eso estaba sucediendo, escondió a todos los niños en los placares y les dijo que no salieran hasta que les dijera, digamos, ¿no? Y bueno, cuando entró el terrorista, le preguntó a la maestra dónde estaban los niños. Y la maestra le dijo que se habían ido al gimnasio o a hacer alguna actividad en otro lugar. Y entonces el terrorista le disparó, mató a la maestra y se fue. Pero de esa manera la maestra, bueno, salvó a los niños, ¿no? Entonces cuando el terrorista se fue, los niños salieron y bueno, y lo rescataron. ¿Qué pasa? Pero ahí la maestra mintió, no dijo la verdad, pero salvó a los niños. Entonces, ¿por qué Ramesh pone esto de manifiesto? Porque tiene todo que ver con el eje del yoga integral, que es la guía del alma. Que, digamos, la verdad tiene, a ver, como puedo decir así, la verdad más verdadera es la que viene del alma. No es la verdad de la ética, de los códigos éticos, morales, son siempre relativas y dependen de las circunstancias. Entonces, lo que dice Ramesh es que la búsqueda del yoga integral, la búsqueda máxima, es la guía del alma, ¿no? Como decíamos hoy, llevar la guía del alma a nuestras actitudes cotidianas. Cuando algunas veces puede parecer, bueno, parecer contrario a los códigos morales o éticos de una sociedad en un momento dado, bueno, puede ser necesario alterar la verdad por un fin mayor. Ahora, yo sé que esto es delicado, porque no es que vamos a salir ahora después de la clase y vamos a decir, lo primero que se me viene a la cabeza es la guía del alma. No estamos diciendo eso. Pero bueno, es solamente para colocarlo, para tener una guía directa del alma hace falta bastante purificación interior, ¿no? No es que cualquier cosa que se me viene a la mente es la guía del alma, ni tampoco sería sincero usar cualquier excusa y disfrazarla de la guía del alma, ¿no? Bueno, ya vamos a ir hablando de eso, pero solamente quería colocarlo para mostrar que la guía del alma es superior, y es superior a cualquier código de cualquier cultura. Y es la que busca, en definitiva, en última instancia, usar el yoga integral. Bueno, acá vamos a ir rapidito para el final, que ya estamos en la hora. Tenemos el logo de la
la Escuela Internacional de la Madre, en el ashram de Sri Aurobindo. ¿Se acuerdan que lo vimos en la historia de la Madre? Vimos que en un momento crearon la Escuela Internacional, le llamaron la Escuela Internacional de la Madre. Bueno, el logo, bueno, tiene que ver con eso, con la verdad, digamos. Un logo, para el que no puede ver, es una paloma, como vista de frente, podríamos decirlo así, ¿no? Volando hacia arriba, con un gesto de volar hacia arriba, en términos de elevarse, tiene en el centro, en el pecho, un símbolo que es el símbolo de la madre, después lo vamos a ver. Bueno, y dice, alrededor dice, más verdadero en inglés, ¿no? Más verdadero para siempre. Bueno, dando la idea de que de alguna manera el camino espiritual tiene que ver exactamente con esto, ¿no? Con un ascenso cada vez más completo, más elevado hacia aquello que es la verdad absoluta. También otro ejemplo, acá da Ramesh, que lo vamos a ver también, una imagen que se llama el Salón de la Verdad, una pintura, podremos decir así, donde hay algunas personas, algunas damas, vamos a decir así, vestidas con diferentes túnicas de diferentes colores, y bueno, bastante iluminado. Bueno, el Salón de la Verdad es una historia, la vamos a ver, vamos a hacer una clase específica sobre esto, así que no me voy a extender, donde la madre, bueno, simbólicamente, a modo de una historia, cuenta, bueno, una historia sobre las virtudes, las virtudes humanas, como la paciencia, la generosidad, la compasión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el salón, aquí tenemos el salón de la verdad, y, como si fuera en algún lugar celestial, donde se manifiesta y se reúnen todas las virtudes más elevadas. Y también un ejemplo más, hablando sobre la verdad, bueno, tenemos una imagen de Gandhi, el padre de India, donde él escribió un libro que tiene 2 capítulos, y el primero se llama La verdad es Dios, y el segundo capítulo, Dios es la verdad. Bueno, ya entonces yendo para el final, tenemos la tercera, la tercer aspecto de yama, dijimos que eran 5, ¿bien? Yama son restricciones, vimos ahimsa o no violencia, satya, ser verdadero, asteya. Asteya, ¿qué significa? Significa no robar, no robar. Ahora, de vuelta, siempre tenemos que pensarlo en términos amplios, cuerpo, palabra, mente, no solamente la acción física de ir y sacarle algo a alguien, ¿no? Bueno, asteya, no robar, puede tener varios aspectos. Por ejemplo, para ir reflexionando, pensar en robar, pensar en robar es una forma de asteya. Robar tiempo, ¿no? Cuando uno demanda más tiempo de lo necesario a las personas, es una forma también de asteya. Usar material creado por otras personas y pretender que es propio, ¿no? Sin reconocer el mérito de otra persona la autoría, digamos. También es una forma sutil de robar, por decirlo así. Hablar mucho, como yo, como hago yo, pero no me queda otra, porque se supone que tengo que dar la clase, ¿no? Y tengo que decir algo interesante, o enriquecedor por lo menos, pero bueno, no me queda otra. Robar la reputación de otros, ¿no? Cuando uno no reconoce el mérito, la reputación, las cosas buenas que los demás hacen, también es una forma sutil de robar. Aceptar algo, o sea, aceptar un regalo o algo que nos es dado de una forma, de una manera, no sé, especulativa o que no nos es dado con buen sentimiento, ¿no? También son distintas formas que pueden aparecer, formas sutiles de asteya o no robar. Luego tenemos uno que parece es el más polémico, ¿no? Que es Brahmacharya, que significa movimiento hacia Brahman, que es lo absoluto, es el nombre que se le da a lo absoluto. Ese principio universal en los Vedas es llamado
Brahman o Brahman. Bueno, normalmente en muchas tradiciones se llama, o sea, se traduce como celibato, ¿no? Como abstenerse de la práctica, de prácticas sexuales. Pero bueno, no sería, en esta visión, no sería vamos a decir, una orientación correcta. ¿Por qué? Porque no es lo que dice Brahmacharya. Brahmacharya significa movimiento hacia lo absoluto, hacia Brahman, hacia ese principio universal. Y tiene que ver no con el sexo solamente, sino con los placeres sensoriales. Y tiene toda lógica. ¿Por qué? Porque estamos hablando de yamas, ¿no? Brahmacharya es un yama, es decir, una restricción. Si uno modera los placeres sensoriales, es decir, la búsqueda y la satisfacción constante de los placeres sensoriales, uno puede tener una mente más libre, más receptiva, más tranquila. ¿Para qué? Para el yoga. ¿Se entiende? Si todos sabemos la dinámica. Nunca vamos a estar, ahora vamos a ver uno más, el quinto, pero la mente nunca está conforme. La lógica de los deseos basados en el ego nunca se satisfacen. Uno se satisface por un ratito, y luego quiere más. No solo que lo quiere de vuelta, sino que lo quiere más. Entonces, la lógica del deseo basado en el ego es interminable. Y todo lo contrario, no nos trae calma. Porque digamos, está la ansiedad ¿saben? Cuando uno quiere mucho algo, está la ansiedad para tener eso, o sea, la ansiedad de cuándo lo voy a tener, y por otro lado, cuando uno lo tiene, está la ansiedad también y el miedo por si, el estrés, por si pudiera ocurrir algo que podría impedirme de conseguir lo que quiero. Entonces, todo eso agita la mente, me lleva de las narices de un lado para el otro, no me deja tranquilo. Soy totalmente dependiente de eso. Ahora, cuando tengo aquello, el objeto de mi deseo, mi satisfacción es breve y se va y quedo de vuelta vacío y tengo que volver a buscar aquello. Y además, cuando tengo aquello que quiero, pero que lógicamente no va a durar mucho tiempo, me aferro fuertemente a ello, porque no quiero que se vaya, porque me da una satisfacción, pero se va a ir. Entonces, más conflicto todavía. Vamos a hablar sobre la lógica de los deseos más adelante y cómo son gran parte del sufrimiento humano. Bien, entonces, ¿de qué se trata Brahmacharya? Se trata de moderar los placeres sensoriales, no de eliminarlos, no de negarlos, moderación. Uno modera, restringe, también requiere un poco de comprensión todo esto, ¿no? De evaluar cuáles son mis verdaderas necesidades. Si realmente eso que quiero obtener va a traerme algún tipo de bienestar o no, digamos, y si realmente lo necesito, digamos, si es necesario esencialmente para mi vida. Generalmente, eso no se trata de tener mucho o poco, se trata del apego y la dependencia que tengo, ¿eh? Que mi felicidad dependa o mi bienestar dependa mucho o poco de objetos externos. Entonces, cuando una mente no depende tanto de objetos externos para estar en calma, para tener paz, para tener alegría, para tener felicidad, plenitud, entonces es una mente mucho más propicia para el yoga. Bueno, y el último es aparigraha. Aparigraha significa no acumular, ¿eh? No acumular. Y hay una frase muy interesante, que la mencionamos indirectamente recién, que da la madre, que dice, cuando uno se acostumbra a acumular, la pila, digamos, uno nunca ve su pila lo suficientemente grande, ¿no? ¿Sabe lo que es apilar, ¿no? Poner una cosa arriba de otra. Quiere decir que por más que acumulemos, nunca vamos a estar satisfechos, porque nunca vamos a estar satisfechos con cuán grande es la pila o la acumulación que hemos logrado. Siempre vamos a querer uno más. Por lo tanto, de nuevo, mantiene nuestra mente siempre agitada, siempre dependiendo de elementos externos, siempre en la búsqueda de algo externo para encontrar aquello que lo de afuera no nos puede dar.
Pero el ser humano, bueno, esto en algún punto, digamos, todo ser humano tiene, pero también llegamos a un momento en el cual nos preguntamos, bueno, pero he acumulado tantas cosas y no tengo más satisfacción que antes. Al revés, tal vez tener tantas cosas, mucho más de lo que uno necesita, es más problemático, porque uno tiene que cuidar, tiene que ordenar, tiene que mantener todo eso limpio, tiene que ubicar. Entonces es más, más y más y más y más y más cosas que no nos dejan tranquilos. Y bueno, y obviamente que no hay forma de ser una persona acumuladora, ¿no? Si uno no tiene algún tipo de vacío interior que manifiesta deseos, de tener todo el tiempo una cosa y otra. Entonces, de vuelta, no se trata de tener o no tener. Si uno tiene, disfruta de lo que tiene. Y está bien. Y si uno no tiene, también está bien. El asunto es que cuando uno está lleno de deseos, no está bien cuando no tiene. Bien, aquí presentamos entonces las 8 ramas. Vimos la primera, la próxima clase vamos a ver la segunda. Entonces dijimos yama, que significa restricciones. Vamos a repasarla. Ahimsa, la no violencia. Satya, ser verdadero. Asteya, no robar. Brahmacharya, movimiento hacia Brahman, moderar los placeres sensoriales. Y aparigraha, no acumular. O sea, tener lo esencial, lo que es esencial. Y además es más lindo. ¿Por qué? Porque si uno tiene la suerte de tener recursos, abundancia económica en su vida, y uno es sencillo, ¿no? Puede vivir con poco, entonces puede compartir el resto que no es esencial, que no es necesario, puede compartir con aquel que no tiene. Y eso es lo más lindo que hay, porque nos da una alegría espiritual. ¿Mm? Nos da una alegría a nosotros y le da alegría también al que recibe. Entonces, bueno, yama son restricciones, moderar. Si uno modera todas estas cosas, va a tener una mente mucho más purificada, mucho más pacífica para el yoga. Y niyama, que vamos a ver en la próxima clase, tiene que ver con lo que tenemos que aumentar en nuestra vida, con lo que podemos aumentar, propiciar, y que va a ayudar también en esta purificación. Después del paso 3 al 7 es la parte técnica. Asana ya dijimos, postura, pranayama, técnica de respiración, pratyahara, y la retracción de los sentidos, la mirada hacia adentro, el desapego de los objetos externos, dharana, concentración, dhyana, meditación, y la última rama, que no es una técnica, ni siquiera una rama, digamos, una parte técnica, no algo que se haga, sino es el resultado de todo el proceso. Samadhi, podríamos traducirlo como supraconciencia. Bueno, lectura sugerida, tenemos el capítulo 3 del libro de Ramesh, Raja Yoga, cuidando la mente, y para mayor profundización, la síntesis del yoga, de Sri Aurobindo. Pueden tener esta referencia de los capítulos y de las partes donde leer un poco más. Una imagen de Sri Aurobindo Ashram Delhi, muy bonita, del salón de meditación, o sea, todo el salón de conferencias. Aquí vemos el logo de Sri Aurobindo y el logo de la madre, que obviamente hemos mencionado. El santuario aquí también con reliquias de Sri Aurobindo, bueno, muy verde, muy, muy luminoso, muy bonito. Vamos a estar allí en retiro en febrero. Bueno, preguntas y comentarios, ya saben que pueden escribir a yes@nadabrahman.com.ar. Nuestros agradecimientos a los maestros, siempre invocando sus bendiciones, y muchas gracias. Bueno, si quedó alguna pregunta, Sí, podemos Marcelo. responder. Luceli dice, en algunas oportunidades, como en este caso cuando nos hablan de llama, se invita a la observación de armonía interior a través de la armonía entre pensamiento, palabra y obra. En algunos momentos, además, se incluye el sentir. ¿Cómo se podría entender el sentir y sería necesario incluirlo o no?
Totalmente. Si hay un yoga que incluye todas las partes del ser, es yoga integral. Es decir, no se rechaza ninguna técnica. Solo que se dice pensamiento, ¿por qué? Porque es una forma generalizada. Sería, podríamos decir, en vez de pensamiento, podríamos decir sí, contenido de la mente. Pero, y lo que está por detrás de pensamiento es cierta lógica. ¿Por qué? Obviamente involucrado el sentir, porque en realidad las emociones son el motor de la acción. O sea, uno no hace nada si no es por alguna emoción, básicamente. Pero, ¿cuál es la secuencia? Tenemos una visión del mundo, una visión de las cosas, ¿bien? Esa visión eh, va a determinar una cierta forma de pensar, ¿no? Sobre las cosas, y el pensamiento va a determinar una cierta forma de sentir. Entonces, esa lógica siempre se da. A veces es muy rápido el proceso uno no llega a descubrirlo, pero normalmente está involucrada esa secuencia. Entonces, el sentir siempre está involucrado. No es que hay. Bueno, puede existir, pero digamos, no es tan común. Digamos, actuar por el sentir, por las emociones ciegamente, bueno, ya sabemos por propia experiencia que no da muy buen resultado. Actuar exclusivamente de manera racional, sin ningún sentimiento, tampoco da buen resultado. Entonces siempre hay una combinación de los dos, y lo más probable es que, bueno, que estén interactuando al mismo tiempo. Entonces, cuando decimos pensamiento, también decimos emoción, también decimos sentir. Cuando decimos sentir, también decimos hay algún pensamiento. ¿Por qué? Porque uno siempre, cuando quiere hacer algo, que lo hace emocionalmente, va a buscar alguna justificación para hacerlo. Va a decir, bueno, voy a comprar esto, voy a hacer esto porque es bueno para mí, porque me va a quedar bien, porque lo necesito, porque en el futuro voy a usar tal cosa. Siempre vamos a buscar alguna justificación para lo que queremos hacer, y bueno, y al contrario también. Entonces, eh, digamos, el sentir está siempre involucrado, ¿no? No es que por decir pensamiento no se contemple. No sé si eso responde la pregunta, Luceli. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿algo más? Acá alguien Sí, pregunta sobre un libro. sí. ¿Cómo conseguir los libros? Bueno, como les conté, el libro de Ramesh en inglés lo pueden, yo estoy seguro que está, no estoy seguro, no, está en Amazon, por ejemplo, en plataformas internacionales lo pueden comprar. A los que vayan, bueno, si llegan a ir alguna vez a India, lo pueden conseguir en el ashram directamente. Si no, bueno, nosotros estamos traduciéndolo gradualmente, y bueno, lo vamos compartiendo por partes. Pero bueno, el libro está en inglés, nosotros lo traducimos al español. Así que los artículos que vamos compartiendo, que les voy a ir compartiendo, son también parte del libro. Es un material que pueden utilizar también. Bueno, vamos a terminar con unos instantes de silencio. ओम जपा कर चंचल
करेंगे पार करेंगे ओम जपा कर ओम जपा कर ओम जपा कर ओम जपा कर चंचल मन नित ओम ओम जपा जपा कर ओम जपा कर ओम जपा कर ओम जपा कर Namaste. Nos vemos la próxima clase. Chao, chao.